Sat. Sí. Aníbal, cuando quieras empezar a grabar. Listo. Aníbal es como Gran Hermano. Bueno, mi nombre es Magdalena Santangelo, yo soy jefa de trabajos prácticos de la comisión de los jueves. Y junto con la doctora Bolasini, Carolina y con Juli Carvajal, les vamos a explicar un poquito lo que es la sistematización adhesiva. Es un tema que es recontra amplio y tenemos que hablarlo en muy poquito tiempo. Entonces, después ya saben que podemos hacer preguntas, no hay ningún problema. Esta modalidad de grabar la clase es un poco más difícil para interactuar, que es lo que a mí más me gusta, pero si no se haría muy extensa y bueno, así que las preguntas después las hacemos, no hay problema, y si no, en el momento, creo que el lunes que viene, van a tener el intercambio con sus docentes con las preguntas que hagan en el campus, ¿sí? Bueno, no tengo puntero, así que, y tampoco me puedo mover mucho por la cámara, así que estoy medio presa de este lugar. Esta foto la tienen grabada, seguro, ¿no? A fuego, ¿sí? ¿Qué es? Es lo que estuvieron haciendo hasta ahora, ¿no? El protocolo de abordaje terapéutico. Y miren dónde está la sistematización adhesiva. Casi al final. Estamos, o sea, no sé si ustedes están ahora en esta etapa, seguramente que no, por las caras que veo, no sé por dónde andarán, deben andar por acá, más o menos, haciendo endodoncia, ya terminaron, reconstrucciones no anatómicas, ¿sí? ¿Andan por ahí o peor? Si es peor, no lo digan. Si es mejor, sí. Bueno, ¿y si pusieron implantes? Sí, bueno, estamos todos más o menos, no sé si bien o mal, pero estamos todos iguales. Entonces, la restitución, la sistematización adhesiva está casi al final, pero por lo que pusimos esta foto es porque la pensamos desde el principio, ¿sí? ¿Por qué? Les vamos a ir dando una serie de tips, una serie de consejos, una serie de indicaciones sobre cómo hacer para que cuando tengamos que materializar la sistematización adhesiva tengamos todos los pasos hechos de forma chequeados y rechequeados para que no tengan ningún problema. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora no se entiende mucho, después se va a entender más. Cuando nosotros hicimos la planificación y el diseño de la sonrisa, y le damos indicaciones al laboratorio sobre cómo queremos nosotros el diseño, porque eso es lo que debemos hacer, nosotros le decimos al técnico cómo queremos que haga el diseño digital o cómo queremos que haga el encerado analógico. No importa cuál sea el método, si digital o analógico, es el mismo camino. Entonces le damos unas indicaciones para que cuando se imprima el modelo o para cuando se haga el modelo real, nosotros podamos adaptar ese modelo en la boca y la sistematización nos quede perfecta. Por eso decimos que la sistematización se hace muy al final del protocolo de abordaje, pero la empezamos a pensar muy al principio, cuando hacemos el diagnóstico, cuando hacemos el diagnóstico con las fotos, el diagnóstico intraoral, el diagnóstico radiográfico, empezamos a pensar qué tipo de paciente es el que estamos atendiendo. No son todos los pacientes iguales, entonces vamos a necesitar, con toda la etapa de diagnóstico y la de planificación, empezar a encuadrar a qué tipo de paciente vamos a atender. Y dentro de ese encuadre va a entrar la sistematización cuando llegue el momento. Sí, Juli. Hola. Bueno, entonces como dije recién, la sistematización es el momento en donde empezamos a darle forma a la boca, a restituir la anatomía de la boca. Hasta ahora hicimos todo lo que hicieron ustedes, ¿no? Diagnóstico, hicimos la planificación, hicimos el DCD, hicimos el diseño digital, el encerado analógico si no lo hicimos de forma digital, restitución biológica no anatómica, endodoncias, hicimos un montón de cosas. Pero todo eso no devolvía anatomía a la boca, ¿sí? Algunas veces sí, otras veces no. Ahora vamos a ver la gran división. Entonces, en este momento le vamos a devolver cúspides,
le vamos a devolver curvas, le vamos a devolver tridimensión y le vamos a devolver protección, ¿sí? Cuando devolvemos curvas, devolvemos anatomía, le estamos devolviendo al organismo protección. ¿Y qué es la sistematización? ¿Alguno sabe? ¿Se le ocurre? ¿Lo escuchó? Porque últimamente se rehabla de esto. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Quedan grabados, ¿eh? Quedan grabados. Bueno, la sistematización es un procedimiento más, ¿sí? Es un procedimiento más dentro de todos los que nombré recién, que lo que hace, que es restituir la anatomía, la estética y la función de una manera sistematizada y simultánea, cumpliendo algunos objetivos específicos en cada una de las etapas. ¿Para qué? Para que cuando vayamos cumpliendo y chequeando las etapas, la que viene no tengamos ningún problema porque ya chequeamos la anterior. En un ratito van a entender todo esto que estoy diciendo, que por ahí suena más teórico. Entonces, no pasa nada. Es la transferencia, igual es para leerlo, es la transferencia intraoral del proyecto rehabilitador en forma sistemática, adherida y por un periodo de tiempo determinado. Sí, Juli. Entonces, tanto hablamos de sistematizar, ¿qué es sistematizar? Ordenar. ¿Sí? Como dice ahí la definición, organizar un conjunto de elementos para que formen un sistema. Nosotros somos todos, ustedes en un tiempito, profesionales de la salud, ¿sí? Estudiamos hace un montón de tiempo en fisiología, que el organismo se organiza en sistemas. No es el hígado aislado, el pulmón aislado, el cerebro aislado, son sistemas. ¿Y por qué la naturaleza hizo al organismo en sistemas? Porque cuando algo se organiza de una manera así, más ordenada, es más eficiente y además no hay ningún eslabón de la cadena de todo ese sistema que se vea sobrecargado. Entonces, cuando toda esta filosofía, porque esto que le estoy hablando no es, bueno, una técnica, cómo hacer el SAT, solamente cómo poner la silicona, es cómo mirar a un paciente. ¿Sí? ¿Me van entendiendo hasta ahí? O más o menos, todavía no me mientan. Entonces, el sistema que yo quiero es un sistema que ningún eslabón de la cadena quede sobrecargado. Por ejemplo, si yo tengo un canino desalineado, ¿no? Algo para traerlos a la clínica rápido. Tengo un canino desalineado. ¿Qué hace el canino? ¿Cuál es una de las 3 funciones del canino que nos interesan? Desocluir. Si ese canino no desocluye, ¿quién cumple esa función? En general. Los premolares, ¿no? Por ejemplo. ¿Y los premolares están preparados anatómicamente para cumplir la función de un canino? ¿Tienen las raíces poderosas y empotradas como tiene un canino? ¿Tienen la dirección de la raíz? ¿Es igual la del premolar que la del canino? Forma-función, ¿no? El libro de Aníbal Alonso. Forma-función. ¿Por qué el canino tiene esa raíz? ¿O porque cumple esa función? Uno nunca sabe cuál es el principio. Entonces, si yo a ustedes les digo a partir de mañana, todos gateamos. Listo, ya no caminamos más. ¿En cuánto tiempo cada uno va a tener un problema en la muñeca, un problema en la rodilla? ¿Eso por qué es? Porque el sistema no está funcionando como sistema. Entonces, es importante, con todo esto que les vamos a explicar después, que nosotros empecemos a ver a los pacientes que tenemos que rehabilitar para que los veamos como un sistema, no como un canino, un premolar, una caries, una exodoncia, 5 implantes, ¿sí? Eso es una de las cosas más importantes que yo les quiero transmitir, les queremos transmitir. Entonces, ¿a quién voy a sistematizar? Porque decimos que la sistematización es ordenar. ¿A todos los pacientes? ¿A todos por igual? Voy a decir, bueno, ahora yo quiero aprender a hacer la sistematización adhesiva transitoria, entonces a todos les voy a hacer igual. Viene un paciente con una clase 1, te voy a sistematizar, te pido el diseño, imprimo los modelos, hago las placas. ¿A todos sistematizamos? ¿Cómo elegimos? ¿Cómo nos damos cuenta a qué pacientes
¿A qué pacientes le podemos hacer una sistematización y a qué pacientes no la necesitan? Esa es la gran división de esta clase. Que si se quedan con eso, para mí ya es ganancia absoluta. ¿Juli? Y acá está la vedette de la tarde, la dimensión vertical. ¿Sí? Todos saben qué es la dimensión, sabemos todos qué es la dimensión vertical, ¿sí? Entonces, o la tenemos perdida o la tenemos mantenida, ¿sí? Una de dos. ¿Todo bien? Bueno, no importa. Estamos acá, aquí y ahora. Entonces, o la tenemos perdida o la tenemos mantenida, ¿sí? Si la tenemos perdida, mantenida la dimensión vertical, podemos trabajar como queremos. Se puede trabajar por sectores, se puede trabajar de forma individual. No hay que pensar en un plan de tratamiento integral. Puedes hacer un 16, un 26 que tiene una caries, una incrustación, porque el paciente tiene la dimensión vertical mantenida. Cuando el paciente tiene la dimensión vertical perdida y se la tenemos que devolver, tenemos que buscar estrategias para devolverle la dimensión vertical. Una de las estrategias es hacer la sistematización adhesiva. El plan de tratamiento tiene que ser integral, sí o sí. Bueno. Ahí está. Entonces, el plan de tratamiento, entonces, la dimensión vertical o está mantenida y el plan de tratamiento es o individual o por sectores, o está perdida y el plan de tratamiento es integral. ¿Sí? Procedimiento estratégico para aumentar la dimensión vertical. Entonces, ¿qué hacemos? Si la dimensión vertical está perdida, tenemos que hacer un plan de tratamiento integral. ¿Sí? Si está mantenida, ¿qué teníamos que hacer? No escucho. Perfecto. ¿Sí? Como se trabaja generalmente. Entonces, ¿qué es la sistematización? Es una estrategia más para aumentar la dimensión vertical. No es nada más que eso. Antes no se hacía este tipo de estrategias, no se utilizaban. ¿Qué se hacía? Se enceraba y se hacían todos provisorios. ¿Es válida esa estrategia hoy para aumentar la dimensión vertical? Es otra. Sí, es válida. El tema es que ahora nos volvimos más mínimamente invasivos y altamente conservadores. ¿Sí? Entonces, para poder seguir por ese camino de la conservación, necesitamos usar otras estrategias. Los provisorios son recontra útiles como estrategia para aumentar la dimensión vertical en un paciente con la dimensión vertical perdida. ¿Sí? Pero es importante que sepan que se pierde un montón menos de tejido dentario cuando lo hacemos de esta forma. Por eso la estamos eligiendo. Y hay un montón de referentes internacionales, no sé si los escucharon nombrar, Spreafico, McLaren, Francesca Bailati, ¿sí? Son todos genios absolutos que tienen un montón de estas formas de transferir un proyecto, pero lo que tiene esto de diferente es cómo está ordenado, cómo está sistematizado. Cuando uno arranca por el sector anterosuperior y sigue por el sector anteroinferior, logra contacto bilateral de caninos, logra espacios uniformes en el sector posterior, ya está. Si vos empezás por atrás, por ejemplo, Francesca Bailati arranca por atrás. Entonces, cuando arranca por atrás, la boca te queda abierta, nunca chequeaste si la dimensión vertical está bien, empezás a gastar. Eso es lo que me pasó a mí cuando intenté, tampoco tengo la experiencia de Francesca, seguramente algo hice mal, pero esto es mucho más fácil. Vemos el sector anterosuperior, podemos ver los tercios faciales, podemos ver estética, es todo mucho más fácil. Una vez que uno logra contacto bilateral de caninos, espacios uniformes en el sector posterior, ya está. Por ahora, ¿se entiende? Más o menos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, vamos. Entonces, la sistematización adhesiva se hace en pacientes con pérdida de dimensión vertical, usando esto como una estrategia, ¿sí? Para aumentar la dimensión vertical. Pregunta les hago. ¿Ustedes saben la prevalencia que tiene? ¿Cómo me doy cuenta si un paciente perdió la dimensión? Voy a empezar al revés. Si un paciente perdió la dimensión vertical.
Porque es todo lindo, Magdi, qué lindo, la dimensión vertical perdida, así, todo del libro. ¿Y cómo me doy cuenta? Sí, si viene un paciente, un abuelito de 90, sin desdentado, no te preocupes, desdentado absoluto, me doy cuenta que perdió la dimensión vertical, está clarísimo. Y en los pacientes que atendemos así en forma regular, un, no sé, primo, hermano, que no es que tienen todos los, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué busco? Eso es una forma. Y si es más sutil la pérdida de dimensión vertical, que los tercios todavía no están tan perdidos. Muy bien, buscamos facetas. ¿Las facetas son todas por bruxismo? ¿Todas por sobrecarga funcional? ¿Hay otro tipo de facetas? ¿Cuáles? Las fisiológicas son unas, pero esas no, están bien, o sea, las tomamos como fisiológicas y no como patológicas, está muy bien. Y las de la parafunción, y las otras, las que están producidas por ácidos, ¿sí? Intrínsecos o extrínsecos. ¿Y cómo me doy cuenta de la diferencia? Uy, Magdi perdió la dimensión vertical porque tiene facetas, entonces tengo que hacer todo esto, ¿verdad? ¿Y cómo me doy cuenta si una faceta es erosiva o si una faceta es por parafunción? ¿A uno se le ocurre algo? ¿Una vez le pasó que tuvo que hacer el diagnóstico diferencial? Muy bien. Pero también a veces las otras son iguales, son esas islas que decís, pero ¿cómo hizo esto? Una de las formas más sencillas de fijarse es hacer al paciente, hacer los movimientos que el que bruxa lo hace al toque, el movimiento, y que esas dos facetas coincidan, que coincida el dibujo, ¿sí? Del canino superior con el canino inferior o de los premolares, ¿no? Si esa faceta coincide, claramente es por parafunción. Si la faceta está en un lugar en donde no hay contacto dentario, ¿sí? En general, son facetas que uno puede ayudar al paciente a diagnosticar algún problema, ¿sí? Pues son facetas erosivas, puedes preguntarle si tiene algún problema gástrico, ¿sí? Entonces, todo esto que les estamos proponiendo invita a ser un operador más observador, que mira más, que escucha, no que va directo a la clase 1, no que va directo al conducto, no que va directo al implante. Es una persona más atenta, ¿sí? Que le pregunta al paciente, uy, mira, tenés esto, o mirá, te duele a veces, te pasa algo, fuiste al gastroenterólogo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, buscamos las facetas, nos damos cuenta que la dimensión vertical está perdida. ¿Y por qué no le damos bolilla a los pacientes con parafunción? Si vemos un paciente con caries o con enfermedad periodontal, nos volvemos locos. Ya vemos, hay que raspar, hay que sacar la caries, nos desesperamos, ¿sí? Porque es un paciente con riesgo bacteriano, recontra conocido. ¿Qué se hace? La etiología, cómo se lo trata, ¿sí? Si le enseñamos higiene, si le estamos atrás, si lo estamos controlando todo el tiempo, ¿qué pasa con ese paciente que creíamos que tenía un riesgo altísimo de caries y enfermedad periodontal? Transforma en un paciente de riesgo bajo. Pero ¿qué pasa con un paciente con riesgo de parafunción? Nunca se va a transformar en un paciente con riesgo bajo, porque no depende de nosotros. Entonces, esto que estamos hablando no es solamente para ver cómo se hace la técnica de sistematización nada más, que está buenísima y nos encanta, sino para empezar a estar más despiertos y decir, bueno, démosle bolilla a esto, ¿sí? Porque esto es realmente importante y la incidencia que hay de parafunción es altísima, ¿sí? Es tanta, es casi igual a las infecciones bacterianas, ¿sí? En esta foto lo que vemos es todo el flujo de la sistematización. Es como la foto del protocolo de abordaje terapéutico del inicio, pero en fotos, ¿sí? Entonces tenemos el diseño, el ensayo restaurador, el diseño digital. Esta es la sistematización adhesiva que ahora ya Carola les va a decir las formas que hay de hacerla, con qué materiales, controlando que el paciente se puede higienizar después de haberla hecho.
Y este cuadro me importa porque muchas veces uno está en la clínica y escucha que dicen, le voy a hacer un SAT en el 26. Y decís, no se comprendió. No se entendió de qué estamos hablando. Y este cuadro es para que entendamos que cada una de estos procedimientos, tanto el ensayo restaurador, la sistematización y el provisorio, son cosas diferentes, ¿sí? Tienen objetivos diferentes, materiales diferentes y duración distinta, ¿sí? Entonces, el ensayo restaurador, ¿para qué sirve? Algunos, bueno, está ahí, pero ¿alguno hizo ya ensayo restaurador en la comisión? ¿Lo hicieron? ¿Sí? ¿Y para qué sirve? Ahí lo dice igual, pero ¿te sirvió? Entonces te sirvió. Listo. Entonces, ¿para qué sirve? Para comprobar el proyecto. Yo hago un proyecto que es re lindo. Lo pruebo y no me gusta nada. No me gusta a mí, no me gusta al paciente, no me gusta cuando sonríe, tiene los caninos largos. Bueno, sirve. Corto, cambio los ejes. Sirve para eso, ¿sí? Para comprobar el proyecto. ¿Cuánto dura? De 1 a 3 días, no dura más. El paciente quizás se puede ir 1 día o 2 días a la casa para que lo vea la familia y vuelve. ¿Con qué se hace? Con resina bisacrílica. También se puede hacer con acrílico, pero es mejor la resina bisacrílica. La sistematización, entonces, como dije recién, es transferir el proyecto rehabilitador en forma sistemática. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto puede durar? De 1 a 3 años. ¿Y con qué se hace? Con resinas compuestas, ¿sí? Y el provisorio es un provisorio. Espera a las restauraciones definitivas. En general se hace con acrílico, a veces también con bisacril, y tienen como máximo una duración de 30 días. Puede durar muchísimo más, pero en buenas condiciones, en general, el tiempo es ese, ¿sí? Entonces, para hacerles ahora hay unas más, pero para hacerles un mini resumen, la sistematización, entonces, es una manera, es un recurso que yo tengo, como tantos otros, para devolverle la dimensión vertical a un paciente que la perdió, en forma sistemática, ¿sí? Devuelvo estética y devuelvo función, pero es para eso, ¿sí? A ver la otra, Juli. Y estos son las indicaciones de cómo se le pide al técnico que haga el diseño digital o el encerado analógico. ¿Qué le vamos a pedir? Que solo encere o diseñe lo que falta de la pieza dentaria. No tiene que encerar todo, porque si encera todo y imprime el modelo, cuando ustedes quieran hacer la llave no le va a calzar al paciente. Entonces van a haber hecho todo al cohete, van a haber pagado el diseño, pagado la impresión, comprado el bisacril, nada va a servir. Entonces le tienen que pedir así, un encerado aditivo, solo lo que falta, anatómicamente lo que falta, sin corrección de la posición. Si el incisivo está torcido, esa desalineación se va a acentuar, se va a hacer peor, pero eso es lo que queremos, ¿sí? Que solamente agregue lo que falta. En general no se deben tocar, en general nunca, todo lo que es el tercio gingival, porque ese va a ser el asentamiento de la llave que nosotros vamos a poner. Entonces, si el laboratorio ahí le pone cera, o lo diseña y cuando lo imprime el modelo queda impreso y gordito, cuando nosotros lo queremos poner no va a calzar. Los tercios gingivales, generalmente esto pasa en pacientes con alta pérdida de dimensión vertical. Entonces el tercio incisal, inclusive el tercio medio, está perdido. Entonces lo único que tenemos para tomar con la llave es el tercio gingival, ¿sí? Ese no se toca. Entonces se le pide eso. Aditivo, sin corrección de posición, que los tercios gingivales no se toquen, ¿sí? Y cuando nosotros recibimos el diseño, tenemos que pedírselo así, en estos colores, para que veamos nosotras si el técnico hizo lo que le pedimos, porque a veces está desorientado, a veces se olvida, a veces no lee la orden. Entonces tenemos que ver si eso no está hecho, o si viene el diseño, el encerado analógico, y me enceró toda la cara vestibular, toda la cara palatina, va de vuelta. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a seguir con Caro.
Bueno, esto es el ensayo restaurador, lo hacemos con silicona Z-Labor y se rebasa con silicona por condensación, perdón, ¿sí? Para que se peguen las dos siliconas. El modelo que nos llegó, ya sea un modelo impreso o sea un modelo hecho por nosotros de un duplicado de un encerado, ¿qué se hace? Se hace esta llave de transferencia, ¿sí? Para poder después, sobre la boca del paciente, colocarla con la resina bisacrílica y ahí poder comprobar que todo lo que yo pensé, diseñé, me maté haciendo con el DCD, nos guste. ¿Y cuál es el momento más importante de esta situación? Yo le saco la llave y me fijo. Me fijo en la alineación de los caninos, me fijo... Perdón, me olvidé de algo. En el pedido al técnico se le pide que encere de canino a canino, ¿sí? En general. ¿Por qué? Para no gastar al cohete. Se le pide que encere de canino a canino, superior e inferior. Y se hace el mock-up solo de canino a canino. Y quedan todos los sectores posteriores como los tiene. Entonces, una vez que yo aprobé, que yo le realicé cambios a ese mock-up, como en la foto de abajo, le cambié un poquito la dirección al canino, el paciente me dice que, no sé, que lo ve largo, lo redondeo, le hago todo, no sé, el zenith no me gusta, lo modifico con un poquito de flow, lo gasto con un disco, con una piedra, me encanta, sonríe, sigue la curva, los márgenes gingivales están bien, la curva de la sonrisa sigue en los bordes incisales, me gusta. ¿Qué hago? Le tomo una impresión, lo vuelvo a escanear, registro esto que es oro, porque ese es el final de mi tratamiento. Después, el final va a ser una réplica de esto, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esto aprobado, es nuestro pacto con el paciente. ¿A vos te gustó? A mí odontológicamente también y estéticamente también. ¿Y qué hago? Escaneo los sectores posteriores para que el laboratorio haga el diseño digital de los sectores posteriores, pero ya con un contacto bilateral y simultáneo de caninos, con espacios uniformes en el sector posterior, ya es como que ya está, ¿sí? Porque cuando yo pruebe los sectores posteriores, va a andar bien, seguro que va a andar bien. Si yo, cuando estoy probando el ensayo restaurador, veo que no me queda espacio, bueno, tengo que volver para atrás, algo no está bien. Si yo veo que me queda mucho espacio, quizás tengo la dimensión vertical mucho más aumentada de lo que debería, porque la dimensión vertical no está estipulada. No es que para hombres es tanto, para mujeres es tanto, para los, no sé. La vamos viendo, vemos los tercios, tenemos indicadores, pero no hay una regla que para la dimensión vertical es tanto, ¿sí? Entonces, una vez que tengo el ensayo restaurador aprobado, lo registro de alguna manera, ¿sí? Y lo guardo. Si lo podemos registrar de las dos maneras, tomarle una impresión y además hacer un rescaneado, mejor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, acá tenemos entonces la restitución, la pieza dentaria con el desgaste y la restauración previa. Ahí se hizo el encerado o el diseño. Esa es la pieza dentaria con el relleno cavitario, con aislación absoluta. ¿Sí? La restitución biológica no anatómica se hace con aislación absoluta. ¿Sí? Y después, en la última está la restitución biológica no anatómica, que vemos cómo está integrada a la sistematización adhesiva. ¿Sí? Bueno, ahora Caro a Caro y Juli les van a contar la parte más linda de esto. Lo mío era más aburrido. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Seguro? Mira, depende. Primero, por ejemplo, si vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia. Si vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia, la sistematización, ¿me parece? Ahora lo vemos igual. listo. Después hay un cuadro que explica todo. Bueno, ahora vamos a ver la selección de la técnica de transferencia, ¿sí? De esta sistematización adhesiva transitoria. Tenemos tres tipos. Una es la estratificación, que ya la conocen, la inyección y el estampado.
En la estratificación lo que se usa es una matriz o una llave de silicona de condensación de laboratorio, la Z-Labor, donde se copia, ¿sí?, este encerado que obtuvimos tanto analógico digital y se lleva a boca y se va cargando resina pieza por pieza, ¿sí? En cambio, en la técnica de inyección y estampado, lo que necesitamos es una cubeta de silicona transparente. ¿Por qué? Porque nos va a permitir el traspaso de esa luz y fotopolimerizar esa resina que vamos a usar nosotros, y las técnicas van a ser distintas. Una, vamos a hacer una perforación, como se ve en la inyección, en los bordes incisales, para ir cargando desde gingival hacia oclusal el material y que no ingresen burbujas. Y por otro lado, la técnica de estampado, lo que vamos a hacer es cargar la llave, tanto con resina fluidificada o con resina termoplastizada, y la vamos a estampar en boca. Ahora vamos a ver bien cómo generamos esas llaves y todo, pero para que entiendan la diferencia de las tres técnicas en grandes rasgos. Además de la técnica, tenemos otras maneras de llevarlos y de traspasarlo a boca, que es de manera ferulizada o intercalar. Un poco es la pregunta que hacías vos, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar de manera ferulizada? Cuando nosotros sabemos que esta sistematización va a durar poco en boca, que sabemos que lo probamos, que está y que vamos a tallar rápidamente al paciente, entonces es más engorroso estar haciendo los puntos de contacto y hacer las separaciones entre los dientes. Por eso podemos utilizar la manera ferulizada para, como dice acá, corto plazo en la cavidad bucal, y después vamos a ver cómo, pero colocándole teflón hacemos esos espacios para que el paciente se pueda higienizar con soft picks, por ejemplo. Y la intercalar lleva mayor tiempo de trabajo, está está dada para hacerla de mediano a largo plazo en boca y permite garantizar el paso del hilo dental, ¿sí? Por eso permite también el movimiento ortodóntico, no como esta que si está ferulizado no podemos mover las piezas, ¿sí? ¿Qué materiales conocemos para hacer esto? Nosotros conocemos, por un lado, las resinas convencionales que utilizamos, ¿sí? Estas lo que tienen es baja viscosidad, entonces es difícil cargarlas en la llave y llevarlas a boca. Y por otro lado, tenemos las resinas fluidificadas, los flow convencionales, que tienen alta viscosidad, que le permiten ser flexibles, pero no resiste los embates oclusales. Entonces necesitamos una resina que que tengan esta alta carga inorgánica, más del 60%, y que sea fluida también. Entonces utilizamos flow de alta carga. ¿Cuáles son? Acá vemos algunos ejemplos como el Miserium, el Revolution, el GC, que no está entrando, y otro tipo de materiales que podemos utilizar, que son los que se ven acá al principio, son composites termoplastizados. Este hornito está acá en la facultad, así que si quieren, para la técnica de estampado, como dije al principio, lo pueden usar, ¿sí? La sistematización adhesiva transitoria, como preguntaban hace un rato, puede estar de corto plazo, de mediano plazo y en largo plazo en boca, ¿sí? ¿De qué depende? Depende el material que vamos a usar, depende del caso clínico, ¿sí? Eso lo van a determinar ustedes también con sus docentes. De corto plazo es de 2 a 3 semanas. El material que vamos a usar es un flow de alta carga, el grabado y el sistema adhesivo va a ser puntiforme. Vamos a utilizar esta llave que les comenté antes y vamos a estampar por sectores, ferulizado por sectores para después tallo rápido y los paso a cerámica, ¿sí? Por eso es de corto plazo y los podemos ferulizar. Después tenemos mediano plazo, que es de 6 a 9 meses, también usamos estas resinas compuestas fluidificadas. Ya el ácido y el sistema adhesivo es parcial, no tan puntiforme, sino que nos extendemos un poquitito más. Volvemos a utilizar esta llave transparente y el estampado sí va a ser individual para que el paciente pueda higienizarse y pasarse el hilo dental. Y largo plazo, por ejemplo, más de 9 meses, o un paciente va a utilizar ortodoncia, usamos resinas compuestas fluidificadas o el flow de alta carga. Ya el grabado ácido y el sistema adhesivo es total, ¿sí? Es crítico en aislación, se puede hacer un aislamiento semi-relativo para posicionar la llave, y el estampado puede ser individual, ¿sí? O inyectado. ¿Qué hacemos con pacientes que van a utilizar ortodoncia? ¿Sí? En algunos casos, seguramente en la clínica ustedes tienen pacientes que van a utilizar ortodoncia por algunos meses, es recomendable hacer el SAT previo. ¿Por qué? Porque el ortodoncista va a saber exactamente dónde está el centro de la corona clínica, ¿sí? No es lo mismo si ven la figura 1 que la figura 2, ¿sí? El largo del incisivo, el ancho. Entonces nosotros cuando hacemos el encerado, como
comentó antes Magdi, le tenemos que pedir al laboratorio que realice un encerado anatómico manteniendo el eje de esas piezas dentarias, aunque esto acentúe la malposición. No nos interesa la malposición, sino que pueda después el ortodoncista generar estos movimientos y reposicionar la pieza dentaria, ¿sí? Ahora viene la parte de cómo hacemos esta llave. Ahora, después vamos a ver un paso a paso, pero les cuento los materiales que necesitan. Primero es un espaciador de silicona, es la misma silicona Z-Labor, la silicona de condensación. Ahí como se ve en la imagen A. En la B es un estampado de una lámina de Vacupress. En la C la comprobación que esté bien estampada al vacío. La D es la eliminación de esa silicona espaciadora y ver que tengamos un espacio uniforme para después utilizar esta silicona translúcida y cómo queda en el recorte. Vamos en el paso a paso y lo van a entender un poquito mejor. Este es un modelo analógico, lo que se hace es mezclar la silicona y se hace un espaciador uniforme, ¿sí? Con ese utensilio, o si no, con 2 losetas y 4 moneditas aplastan para que les quede un espesor más o menos de 3 a 5 milímetros. Esto es importante porque si no a veces queda como muy ancho de un lado, muy finito del otro y la luz no pasa de la misma manera, ¿sí? Entonces, una vez que lo posicionan en el modelo, lo recortan, esperan que endurezca. ¿Pasa, Juli? Y ahí lo que vamos a hacer es estampar una lámina de Vacupress. Recortamos la lámina de Vacupress y van a ver que queda hueco, porque eso se va a rellenar con la silicona transparente, ¿sí? Comprobamos, no importa, comprobamos que el espesor sea uniforme, ¿ven? En todos los lugares. Y acá tenemos, ahí vemos cómo se cargan la llave y los tipos de silicona transparentes. La silicona Denzel va bien para que puedan usar ustedes en la cátedra, es barata y funciona. Así que para que la tengan en cuenta, acá tenemos otras, ¿no? Las Ligalas, otras de Boco, pero con esa van a estar bien. Y vemos cómo queda la llave. Lo que hacemos es cargar en la llave y cargar en el modelo. Posicionamos, presionamos y nos quedamos sosteniendo hasta que esto endurezca, ¿sí? Recortamos todos los excesos y vemos, para sector anterior, recomendamos siempre utilizar la cubeta total para que sea un correcto posicionamiento. Y para sector posterior lo que pueden hacer para que sea menos engorroso, porque la verdad que posicionar la cubeta es bastante grande, ¿sí? Es recortarla en distal de los caninos. Ahora, ¿por qué usamos una cubeta? Nosotros necesitamos generar presión hidráulica, ¿sí? Porque esta silicona transparente, si la pusiéramos sola sin cubeta, se deforma. Entonces, por eso hacemos una cubeta, utilizamos esta cubeta rígida para que nos sostenga este material. Acá es la técnica inyectada, les mostramos cómo se hacen las perforaciones. Con una turbina perforamos, ¿sí? Esta Vacupress y posicionamos la jeringa, la punta de la jeringa siempre desde gingival hacia oclusal. Ahora la secuencia clínica. Nosotros obtuvimos esta silicona transparente y vamos a transferir este encerado de manera sistematizada, así como dijimos al principio, desde sector 1, 2, 3, 4. Empezamos por el sector 1, que es el sector antero-superior, que nos va a devolver la estética. Como ya vimos, lo más importante de todo es la posición del incisivo central superior. Eso nos va a dictaminar todo. Con esto vamos a determinar la estética. Después vamos a pasar al sector 2, que es de canino a canino inferior. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es que el paciente muerda y tener contacto bilateral y simultáneo de los caninos. O sea, tenemos la dimensión vertical y el paciente en oclusión en relación céntrica, ¿sí? Una vez que lo logramos, esto que ahora vamos a ver qué pasa si nos toca uno, no nos toca el otro, si nos falta material, si no, lo vamos a ver más adelante, pero esto es lo que nosotros tendríamos que ir chequeando paso a paso idealmente. Una vez que tenemos el sector 1 y el sector 2, chequeamos también que haya espacios para las piezas, para agregar en las piezas dentarias de atrás, ¿sí? Cuando ya lo chequeamos y está bien, pasamos al sector 3, que es posterior inferior. Estampamos y vamos a obtener las curvas. Lo mismo, volvemos a chequear de nuevo los contactos bilaterales y simultáneos del canino y vemos de nuevo si hay espacio para estampar el sector 4. Si está todo ok, pasamos al sector 4, que es posterior superior, y vamos a determinar las relaciones interoclusales.
Ahora vamos a ver el paso a paso. Este es un paciente que vamos a ver un SAT de canino a canino, tanto ferulizado como intercalar, las comparaciones. Primero se le pasa una brochita con piedra pómez para limpiar la superficie de los dientes. Ahí tenemos si vamos a hacer ferulizado o si vamos a hacer intercalar. Contra mil importante si es intercalar, que pongan teflón entre las piezas dentarias, porque si no la resina fluye, se adhiere, es súper difícil sacarlo interproximal, así que protejan la pieza dentaria previo al grabado, ¿sí? Protegemos, grabamos y continuamos. Sistema adhesivo, lo mismo, volvemos a poner teflón. Cabe aclarar acá que podríamos usar cualquier sistema adhesivo porque nos estamos adhiriendo a esmalte o a resina que quedó de la restitución biológica, como dijo antes Magdi, o a esmalte. Así que cualquier sistema adhesivo va a ir bien porque la adhesión va a ser muy, muy buena, ¿sí? Ahí tenemos esto, el sistema adhesivo, y pasamos a la colocación, tanto de si es inyectada, como lo dije desde antes, y si es... ¿cómo es? Estampada. De las dos formas, siempre desde oclusal hacia gingival para no permitir el ingreso de las burbujas. Cargamos también sobre la pieza dentaria. Ahí ven, como antes les dije, para proteger el interproximal, ponemos teflón desde gingival hacia palatino y después lo retiramos, pulimos bien y ahí el paciente va a poder higienizarse. Colocamos la llave, presionamos 1 minuto para que fluya el material, se eliminan los excesos con pincel y se comienza la polimerización. La polimerización sabemos que existen marcas de lámparas muy buenas, como por ejemplo la Valo, que se puede fotopolimerizar 5 segundos por pieza dentaria. Acá en la cátedra les recomendamos polimerizar 20 segundos por pieza dentaria. Y ahora sacamos. Se retira la silicona, se coloca glicerina sobre la superficie de la resina compuesta para eliminar la capa de vida y se vuelve a fotopolimerizar 40 segundos más por pieza dentaria para lograr su conversión. Y así es como nos quedaría de canino a canino un caso pulidito. Bueno, y ahora Juli les va a explicar qué pasa con esto que les contaba recién, si toca un canino, si no me tocan los dos caninos, si el contacto es bilateral, si es simultáneo. ¿Se entendió? ¿Lo hicieron? Bueno. Bueno, una vez que hicieron el sector anterosuperior, que es el que explicó Caro recién, se va a repetir lo mismo según la técnica que eligieron, si ferulizado o intercalar, para todos los sectores. En esta foto ya se hizo el sector anterior-inferior en la de arriba y se está controlando el contacto bilateral y simultáneo de caninos. Una vez que se hace el sector 1 y 2, vamos a evaluar la parte estética, el contacto simultáneo bilateral de caninos, la dimensión vertical y el espacio restaurador, que es lo que ven ahí arriba del sector posterior. Si el mock-up que realizaron fue hecho correctamente, no debería haber problema en cuanto a la dimensión vertical ni al espacio ni a la estética. Pero sí podemos tener algún problema por la adaptación de las llaves o la misma técnica que es bastante engorrosa en encontrar el contacto bilateral de caninos y que el espacio restaurador en sector posteriores sea correcto. Ahí podemos ver, a esto le llamamos espacio restaurador en sector posterior, ¿sí? Ahí estamos con el contacto bilateral de caninos y viendo de un lado y del otro el espacio para reconstruir luego con cerámica los sectores posteriores. Ahí lo chequeamos en desoclusión de un lado y del otro. Necesitamos que haya espacio y que los espacios sean uniformes. Bueno, este es un cuadrito que hicimos como para hacerlo más didáctico. No sé si se vuelve un poquito más engorroso, pero lo que quisiera es que piensen un poquito qué pasa cuando nosotros ya estamos con el sector 1 y 2 hechos y encontramos el contacto bilateral y simultáneo de caninos. Chequeamos los espacios posteriores y tenemos dos situaciones. En una situación, el espacio posterior está aumentado y en la otra está disminuido. Entonces vamos a mirar los caninos. Si el contacto de los caninos no fue simultáneo y bilateral,
lo primero que vamos a hacer es mirar los caninos inferiores. Si el canino inferior, la forma, la anatomía, los dos caninos inferiores están alineados y en el sector posterior tenemos mucho espacio, vamos a ir a está todo alineado. ¿Qué podemos hacer para achicar el espacio en los sectores posteriores? Desgastás la cara palatina del superior, perfecto. Y ahora viene la pruebita al revés. Hacemos el contacto bilateral y simultáneo de caninos, no es bilateral y simultáneo, y el espacio posterior está reducido. Vemos que no nos va a alcanzar el espacio para corregirlo con cerámica. Entonces vamos a ir a aumentar un poquito esa dimensión vertical mirando lo mismo. Si vemos que los caninos inferiores están perfectamente alineados, vamos a ir a agregar composite en la cara palatina de los superiores, y si los caninos inferiores vemos que hay uno que está más bajito, aprovechamos y aumentamos ese para aumentar el espacio posterior. Bien, ¿se entendió? Bien. Bueno, acá podemos ver, ya está terminado el SAT, repitiendo toda la técnica idéntica de lo que hizo Caro, y miramos análisis de curvas frontales y sagitales, análisis de oclusión y desoclusión, y acá llegamos a la etapa de ajuste oclusal. Chequeamos el contacto bilateral y simultáneo de caninos y que haya contacto en todas las piezas posteriores. Ahora viene la parte del pulido. El pulido siempre debe realizarse a baja velocidad, entre 7000 y 10.000 revoluciones por minuto. En la clínica lo que podemos usar, como no tenemos los micromotores eléctricos, usamos el motor que está acá en el laboratorio, y a eso le adaptamos cualquier instrumental de pulido que tengan, ¿sí? Para llevarlo bien a baja velocidad y con mucha refrigeración, es lo que no nos quema la resina, que hace que la resina la podamos ver con alto brillo. Entonces elegimos este motorcito, y bueno, lleva mucho tiempo clínico, así que tienen que tener paciencia. Hay una secuencia de pulido, que dependiendo del tipo de pieza dentaria que tengan, si tienen piezas dentarias con textura o sin textura, es el instrumental que vamos a elegir para pulir. Las gomas de carburo de silicio le elegimos siempre que las superficies sean planas y sin textura, y los cepillos cuando las superficies tengan textura y no las quieran llevárselas con las gomas de silicio, que gastan mucho más. Ahí ven la secuencia del uso de cepillos. Se usa primero el siliconado, después cepillo de pelo de caballo, pelo de cabra, los fieltros y pelos de algodón por último, y se utilizan unas pastas de pulido también en secuencia. Pasa a la siguiente, que son las pastas de diamantes de 3 micrones, de 1 micrón, y por último la de óxido de aluminio para levantar brillo. Bueno, estos son casos clínicos realizados acá en la cátedra. Les vamos a mostrar un poquito como para cerrar lo que le estuvo explicando Magdi y Caro. En este paciente, en este caso, se realizó una técnica ferulizada y estampada. La técnica se realizó ferulizada porque el paciente rápidamente iba a pasar todo a cerámica, entonces eligieron hacerlo todo ferulizado. Al análisis labial, ahí ven los típicos pacientes con pérdida de la dimensión vertical, en la cual la curva de la sonrisa está recta. En el labio, en posición en reposo, el paciente no muestra el borde del incisivo superior, y ven la sonrisa plana. Y muestra mucho el sector anteroinferior. También eso pasa mucho en pacientes con pérdida de dimensión vertical. Le ves más los dientes inferiores que el borde, que los dientes superiores, anterosuperiores. Acá está en más aumento, la exposición dentaria en sonrisa y en reposo. Y acá vemos intraoralmente, que es lo que vemos siempre, que vemos con pacientes con pérdida de dimensión vertical por bruxismo o por erosión. Ven las amalgamas bruñidas, aparece dentina, islas de dentina. Pasamos al siguiente. Y acá en el análisis también intraoral, esa regla se llama regla de Chu, que mide proporciones dentarias, que tiene que estar entre el 70 y 80% en incisivos. Ahí ve que están disminuidas, son dientes que se ven más cuadrados, y que es evidente el desgaste que tiene él. Pasamos a la siguiente.
En este caso, algo que es estéticamente lo que hay que determinar para darle más información al laboratorio es el borde del incisivo superior. Es una información que le sirve mucho al técnico. Por un lado podemos hacer el DCD, que es ese diseño digital que seguramente hicieron, en el cual el paciente de repente se ve con dientes, y esa información se la podemos pasar al laboratorio, pero una buena técnica de pasar la información al laboratorio es determinar nosotros, a mano alzada, dónde queremos el borde del incisivo superior. En este caso lo reconstruyeron con composites, entonces ahí ven que el paciente en posición de reposo muestra 1 milímetro, 1,5 milímetros. Sabemos que en hombres, los hombres muestran entre 1 y 3 milímetros del incisivo superior y las mujeres de 3 a 5, entonces eso ya nos da un parámetro estético que tenemos que buscar para transmitírselo también al laboratorio, porque el laboratorio si lo ve solamente en la boca, solamente los modelos, es muy difícil eso llevarlo a la cara. Entonces esto es un buen dato para darle al laboratorio. Además del DCD. En este caso se hizo encerado analógico de toda la boca, y se hicieron las llaves y se hizo la prueba del ensayo restaurador o mock-up. Ahí vemos el labio en reposo antes y después de hacer el mock-up. El paciente se mira, ríe, habla, le hacemos un video. Si él se lo quiere llevar para mostrárselo a la mujer, a la familia y ver si le gusta, como dijo Magdi, dura entre 1 y 3 días, se les empieza a romper, a veces tienen que venir corriendo porque no se lo pueden sacar, o directamente si el paciente ya se vio y ya le gustó, lo retiran ustedes, pero eso ya está con fotos y todo para que él se vea en su casa, pero ya está como cerrado el tema de si está correcta la dimensión vertical o no. Se prueba antero superior, antero inferior. Bueno, ¿viste? Ahí está la sistematización propiamente dicha, la confección de las llaves sobre los modelos. Como era ferulizado, los teflones se colocan solamente en las troneras. También se puede utilizar barrera gingival para que no, así igual que el teflón, pones la barrera gingival en los triangulitos, en las troneras, y no fluye el flow. Grabado total, y ahí se colocó la llave y se polimerizó. Están chequeando que pase con el soft pick, que pase correctamente, porque por más que el paciente se vaya a tallar, hay que cuidar mucho toda la salud gingival, porque de ninguna manera van a poder tallar en 2 semanas si dejan composite subgingival. Entonces con bisturí y con mucho cuidado hay que retirar todos los excesos para que el paciente en su casa puede higienizarse bien con los soft picks, y hacerle una enseñanza de higiene al paciente es súper importante porque no están acostumbrados a usar ese elemento interdentario y lo tienen que aprender sí o sí para mantener la salud gingival. Bueno, ahí vemos en dinámica y estática la oclusión de este caso. Ahí ven que se ve un poquito el esmalte. Esos dientes anteroinferiores estaban desalineados, pero se decide no hacer ortodoncia a este paciente porque se va a corregir con el mismo tallado. Las desalineaciones eran muy pequeñas, entonces se carga el composite, por eso ven el esmalte, y después con el tallado van a generar el espesor para la cerámica. Este es otro caso que se realizó técnica intercalar porque iba a recibir ortodoncia y se hizo inyectado, para que vean un poco otro caso de la otra forma. Ahí ven en el análisis extrabucal, también lo mismo que antes, ¿no? Muestra los incisivos superiores en reposo, muestra mucho el sector anterior inferior, ahí ven la línea de la curva de la sonrisa invertida. Pasa al siguiente. Y esto en mayor magnificación se observan también la dentina expuesta de los incisivos y cómo desgastó todos los sectores. En este caso se hizo un ensayo, un diseño digital, se imprimieron los modelos y se confeccionan las llaves de la misma forma. Primero se hace el mock-up, del sector antero superior y antero inferior, ahí se observa en oclusión. Y ahora pasamos al SAT propiamente dicho, confeccionamos las llaves igual que en el otro, no está graficado, se pasa piedra pómez, se ponen los teflones en los dientes y se va haciendo el sistema adhesivo, diente por diente. Colocación del sistema adhesivo, está puesta la llave en boca, con la jeringa Flow cargando el composite de gingival paraoclusal. Ahí ven cómo queda el incisivo central superior aumentado de tamaño y la gran diferencia que hay con la pieza vecina.
con una hoja de bisturí se retiran bien los excesos. Antes de pasar a la pieza dentaria vecina, tiene que estar perfectamente pulido la pieza que se hizo, para que no se adhiera cuando hagan el del lado. Perdón, anda una para atrás. No es que tienen que hacer de a uno, se pueden hacer de a tres. Ahí ven cómo se hizo 1, 2, o sea, se pueden hacer de a 2 o 3 piezas, siempre y cuando puedan ir controlando todos los factores de la humedad y que esté todo correcto y que puedan hacerlo. Listo, y este paciente ya está listo para recibir ortodoncia. Bueno, y este otro caso también se hizo con técnica ferulizada, pero con resina termoplastizada. Los dos anteriores eran con flow de alta carga. Ahí ven el hornito que está acá en la cátedra, con todos los composites que están acá. Ahí está realizado el sector 1 y 2, chequeando los espacios posteriores. Ahí lo vemos desde el frente, foto de frente, chequeando los espacios posteriores. El pulido que se logra de estas resinas es re lindo y estéticamente quedan muy bien. Y ahí está hecho sector posterior. Para aclarar, en este caso, ven todas las islas de dentina, y en este caso se realizó el SAT porque fue hace varios años, lo hizo Capusotto y nos prestó estas fotos, porque antes el SAT se hacía directamente sobre la dentina, lo cual requería una técnica mucho más compleja, hasta que decidieron hacer la restitución biológica no anatómica para que la dentina quede cubierta. Justamente eso es re importante, el aislamiento que hacen cuando hacen la restitución biológica, para que cuando vienen con el SAT, la resina del SAT se adhiera directamente sobre la resina de la restitución biológica o sobre esmalte, porque si no, toda la técnica, como no se utiliza aislación absoluta, estaría afectada la adhesión. Acá ven las caras oclusales del sector posterior. Y ahora hay algunas complicaciones. Cuando no se corta la llave para realizar los sectores posteriores, la mayoría de las veces la llave no baja bien del todo. Entonces, una vez que hacen sector 1 y 2, cuando van a pasar a sector posterior, cortás en distal de canino. ¿Vos lo vas a hacer ahora? Sí. Haces sector 1 y 2 y después cortás las llaves en distal de canino y pasás a los sectores posteriores, que obviamente haces primero de un lado y después del otro. Otra complicación común es la aparición de burbujas. Si recién sacaste la llave y la ves, puedes completar la burbuja con flor y volver a calzarla, o si ya retiraste y terminaste de polimerizar, lo más conveniente es abrirlo con una turbina, colocar adhesivo y volver a poner el flow para completar la burbuja. Bueno, esta sierra es un instrumento muy útil porque muchas veces quedan los dientes ferulizados, aunque no queremos, que estamos tratando de hacer la técnica de intercalar, pero el Composite Flow fluye tanto que te quedan unidos, entonces sirve para separar el punto de contacto. Y a veces cuando retiras también la llave, ves que hay mucho composite sobre el teflón, eso es fácil de distinguir y se resuelve cortando con un bisturí. De ese no hay foto, ¿no? No. Y esto es como, a modo de conclusión, ¿qué haríamos en una terapéutica clásica? Cuando un paciente venía hace unos años con una pérdida de dimensión vertical, es la primera foto, el primer dibujito preoperatorio, el paciente viene con mucha pérdida de dimensión vertical. ¿Qué hacíamos hace unos años? Tallábamos todo el diente y a partir de un encerado le hacíamos provisorios. Para aumentarle la dimensión vertical, teníamos que tallarle toda la boca. Sí, se hacían varias sesiones, pero se tallaba toda la boca y le poníamos al paciente, lo llenábamos con 28 provisorios. Y ahí teníamos al paciente con la dimensión vertical correcta y los sectores posteriores en oclusión. Eso, como ya se imaginan, tener 28 provisorios en boca es muy engorroso, además de la confección de los provisorios. Para el paciente es muy engorroso, los provisorios son porosos, no es lo mismo que tener composite, ¿sí? Se despegan, te llama cada 2 minutos, vive en la sala de espera. Y además de que es muy, pero muy costoso hacer una rehabilitación para una persona hoy en día de 28 cerámicas. Entonces, uno de los motivos para los cuales sirve mucho esta técnica es para levantarle la dimensión vertical al paciente, devolverle todos los parámetros perdidos y le permite después pasar a la cerámica por sectores. Viene el paciente, como ven abajo, con esta preoperatorio, ¿no?
Se hace el encerado, se realiza el SAT con resinas y después ahí hay un esquema de lo que sería un desgaste para un onlay en sector posterior. Se prepara muy poquito para luego reponer solo la cara oclusal. Si fuese una carilla sería también un desgaste vestibular, pero es mucho menor al que hacíamos antes. Así que estaría, y el paciente puede pasar por sectores, porque por ejemplo le puedes hacer SAT en toda la boca, pero el paciente empieza a hacer las cerámicas en sector posterior, para reponer la parte cerámica en sector posterior. A los 6 meses pasás a hacerle el sector anterosuperior y devolverle la estética. Y mientras tanto que no se le despegan los provisorios, está con un material que es pulido, que es cómodo, la encía está sana, con los provisorios todo eso no lo podíamos lograr. Así que bueno. No sé si tienen alguna duda de la técnica o de las indicaciones. Bueno, chicos, gracias por la atención. ¿Qué?